Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes, amigos y amigas de la red Hoja. El día de hoy estamos de nueva cuenta con nuestros aliados Corporativa de Fundaciones, en este sentido en apoyo y al eje que tenemos dentro de la misma red, que es el fortalecimiento de las organizaciones de la red Hoja. Y en cuanto a este tema tenemos la presencia del maestro Efraín Becerra González, que nos estará apoyando y comentando sobre el tema documentación operativa, el cual le agradezco mucho, maestro, por esta información que nos va a compartir, y pues lo dejo con el auditorio y adelante. Gracias a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, gracias por el apoyo de alguna manera para ustedes en relación a documentación operativa, que es un tema muy importante en cualquier tipo de organización, no importa el tamaño, el giro. La documentación operativa es un elemento vital porque hace que nosotros transfiramos la parte de las ideas en documentos, y eso hace que hagamos una base de nuestro capital intelectual. Que toda esta parte es una cuestión muy importante, la gestión del conocimiento que vamos haciendo en cada una de nuestras operaciones. Cuando hablamos de documentación, siempre nos vamos a referir al saber hacer, lo que se ha adquirido con la experiencia, y esa experiencia principalmente lo que nos puede ayudar es en saber qué es lo que hacemos muy bien y de alguna manera poderlo transferir en otra generación u otras generaciones, y de alguna forma también corregir algunos errores, omisiones, etcétera, para poderlo preservar, porque en muchas ocasiones alguien o algunos de nosotros lo sabemos hacer muy bien, pero la persona se va o se cambia de puesto o alguna cuestión de esa índole y se pierde buena parte del conocimiento de la información. Entonces eso es muy importante, la documentación operativa, y saber cuáles serían los elementos, ¿no?, importantes para poder preservarla, ¿no? Cuando hablamos de documentación, es un proceso que se integra con diferentes actividades. En primera instancia sería qué información es necesaria identificarla, conseguirla para poderla documentar. Ya que sabemos nuestra información, que sabemos cuál es la importante, hay que almacenarla. Nosotros podemos ubicar estos archiveros eternos que teníamos en organizaciones donde guardábamos documentos y documentos. Ahora los documentos más bien los vamos a hacer en plataformas, sin embargo eso requieren cierta sistematización, orden, contenido, etcétera, para saber dónde se encuentra. Cada uno de nosotros podemos ver nuestra computadora o nuestro servidor llena de información. Si no está bien sistematizada y ordenada en carpetas, muchas veces nos cuesta trabajo encontrar algún documento, ¿no? Entonces, algo muy importante también es organizar los documentos para hacerlos accesibles. Esta accesibilidad muchas veces nos van a tener que dar la ruta, el tipo de documento que es. En algunas ocasiones también hay que numerarlos de forma cronológica, ¿no?, y que tengan relación con el procedimiento, con el manual, etcétera, y hacerles saber a la organización de alguna manera cuáles son los documentos que necesita para acceder a cierta información y cómo llenarse. Entonces eso es muy importante, la documentación en los procesos internos y muchas veces en los procesos que tenemos con clientes, proveedores, usuarios externos, todas estas personas que están de forma afuera y que de alguna manera tienen que ver con la organización. Saber de alguna manera que se está sistematizando de forma documental las tareas, instrucciones, formatos, guías, etcétera, para que se pueda lograr un nivel detallado. La documentación operativa es de los niveles donde más información hay, porque de alguna manera estamos trabajando, operando y de forma interna y externa. Entonces requieren muchas veces varios pasos, procesos en cada uno de ellos. Algunos ejemplos de documentos operativos los podemos ubicar fácilmente dentro de nuestros manuales. De alguna manera, todos los documentos que están en nuestro poder
que generamos o que heredamos de alguna forma de las personas que estaban en nuestra organización antes de que llegáramos. Entonces vamos a tener información previa, información que nosotros generamos, información que de alguna manera sistematizamos y otra que de alguna manera vamos desechando. Pero los documentos operativos van a ser muy importantes para dejar una huella y que eso también nos puedan servir. Hay algunos problemas en la documentación operativa que generalmente se presentan en cualquier tipo de organización. Documentación duplicada. Esta documentación duplicada muchas veces es una área elabora un formato y luego otra área elabora un formato muy similar con datos, o cada área pide datos similares en formatos, en documentación, que dices, bueno, si ya lo generó una área, ¿por qué la otra no? Hay que recordar también, a pesar de que nuestros almacenamientos muchas veces ya no son físicos tanto, nuestro almacenamiento en nuestras redes, en nuestros sistemas, en las mismas computadoras son limitadas y por lo tanto también tenemos que hacer uso adecuado del almacenamiento. ¿Qué guardamos, qué no y dónde lo guardamos? Hay documentos que por su importancia también tienen que ir dentro de la red y no se pueden trabajar en la computadora personal y guardarlas ahí, si no se van muchas veces en la red o se van de manera general, ¿no? Entonces, eso es también importante en la cuestión de seguridad. Entonces, falla nuestra computadora y ¿qué pasa? Se va buena parte de nuestra información y la información que generamos dentro de la organización. Esa es muy importante en algunas ocasiones que no se puede recuperar. Otra parte importante es la generación de versiones en documentos. Cuando hablo de generación de versiones en documentos tengo un documento que yo elaboré el año pasado y le estoy haciendo modificaciones a la fecha del día de hoy y esa versión es una versión 2 o es una versión actualizada. También es muy importante de alguna manera que se dé a conocer esta versión porque si no, muchas veces no sabemos cuál es la versión que se está utilizando o la que va a utilizar otras áreas. Entonces estas versiones o actualizaciones, si lo vemos a veces en términos de sistemas, de alguna manera son muy importantes también porque generan problemas. La parte de la organización de documentos siempre va a tener una función que es facilitar al usuario la búsqueda de los documentos cuando se necesiten y eso nos va a ayudar a ahorrar tiempo, etcétera. Dentro de esta importancia podemos encontrar algunos puntos que sería estandarizar procesos, ¿no? Planificar toda la parte de nuestra organización, ¿no? La organización requiere una fase de planeación y esto nos puede ayudar en la parte de planear, ¿no? Si tenemos nosotros documentos sistematizados. También lo comentábamos en la anterior diapositiva, evitar la pérdida de tiempo en la recuperación de documentos, accesos y seguridad. Hay documentos que por su importancia muchas veces no los podemos estar compartiendo o haciendo de forma general, ¿no? Entonces requieren que estén en cierto lugar, que tengan ciertas claves, etcétera. Y hay otros que son de uso ilimitado, ¿no? Y los podemos compartir hasta de forma exterior, etcétera, ¿no? Entonces eso también nos puede facilitar para ir ubicando cuál sí, cuál formato sí, cuál procedimiento sí lo puedo compartir y cuáles procedimientos no, por su importancia o qué información no la puedo compartir, ¿no? El control de las actividades realizadas va a ser muy importante al momento de documentar nuestra operación. ¿Por qué? Porque nos va a dar las fases, los pasos para saber cuáles actividades son las primordiales, las que van generando valor en la organización y las rutinarias y que se tienen que realizar a partir de ciertos parámetros, ¿no? Ciertas instrucciones. También es importante aquí, creo que ese es un elemento muy importante, es la colaboración entre las áreas. La colaboración entre las áreas nos va a dar que al momento que compartimos información, formatos, procesos, vamos a ver que cada uno de nosotros tenemos información que a otra área le sirve para analizarla, procesarla o presentar algún informe o a su vez ellos procesan esta información y se dan a ciertas instituciones, ¿no?
Cada uno de estos es una colaboración y muchas veces si lo tenemos bien documentado en algún procedimiento, en algún pequeño manual instructivo, nos puede facilitar. En algunas ocasiones tenemos revisiones internas que son como estas que nos hacen otras áreas de la organización o auditorías que también pueden ser de cualquier tipo, desde auditorías que tienen que ver con cuestiones administrativas, algunas cuestiones o financieras que son de alguna manera un poco más críticas o que te piden más documentación en forma más expedita o que te la piden más fácil de requerir con un aspecto legal. Entonces, también si nosotros tenemos procedimientos, formatos, información sistematizada, donde ubicamos tal documento, donde ubicamos tales facturas o ejemplo, nuestras famosas nóminas, etcétera, porque la documentación abarca desde todos los tipos de ámbitos y áreas, ¿no?, que están en el organigrama y en las áreas. Y por lo tanto va a ser una mejora de procesos. Con esto pues nos va a dar un poco elementos de mejora continua, ¿no? Y nos va a aportar todo ello la parte de generar un capital intelectual de la organización, un sistema de generar conocimiento, ¿sí? Entonces, buena parte del fin de hacer procesos, sistematizar los manuales, es generar una base para que las siguientes generaciones o personas que van a ingresar en la organización les sea más fácil enterarse, conocer y llevar a cabo actividades. Cuando hablamos de manuales, los manuales ya tienen una serie de requisitos y son muy importantes en cualquier tipo de organización. Va a ser un documento ya que va a estructurar de forma sistematizada y ordenada información, instrucciones. En algunos casos nos puede dar sobre la historia, la organización, las políticas, los procedimientos que existen dentro de ella. Para todo ello, para mejorar la ejecución del trabajo, va a depender el tipo de manual y la finalidad con el cual se crea este manual o se elabora. Cuando hablamos de manuales, podemos hablar dos tipos de manuales en su ámbito. Un manual general, que en muchas organizaciones abarca diferentes áreas, procedimientos, etcétera, o algunos de forma específica. Cada quien decide en la organización qué tipo de manual me conviene más. Si es una organización pequeña, a lo mejor me voy por uno general donde abarque todo, y a lo mejor si es una organización con muchas áreas, con muchas actividades, a lo mejor voy haciendo manuales más pequeños, más específicos. Sin embargo, cualquiera de los dos son importantes, ¿no? Algunos tipos de manuales que pueden ustedes ubicar en el contexto, en esta parte de las organizaciones, es un manual general a veces de organización, uno de procedimientos, un poco más detallado. En algunas áreas se pueden dar gestión de la calidad, ¿no? Historia de la organización, como una especie de currículum de la empresa. En algunas organizaciones nos pueden servir cuando nos lo requieren o cuando nos dan algunos elementos para que nosotros nos presentemos. Si tenemos este manual de la organización, de forma histórica nos pueden ubicar cuando nos fundamos, qué hicimos, cuáles son las funciones esenciales cuando se empezaron, cómo fue el crecimiento, etcétera. Es una especie de currículum vitae, pero de la organización. Un manual de políticas que es importante que todas las instrucciones políticas que nosotros establecemos en una organización estén por escritas. Sabemos que en algunas de ellas nos empiezan a dar instrucciones que después se vuelven políticas y se empiezan a generar de forma verbal. Si estas quedan por escritas, pueden generar una mayor confianza y pueden generar que esto se dé un ámbito de lineamientos de conducta, ¿no? Un manual de puestos que el manual de puestos muchas veces es básico, no importa el tipo de organización, no importa si tenemos 5
puestos operativos, y somos 10 trabajadores o 10 colaboradores, no importa el tamaño, o si somos una organización con 800. El tamaño de la organización no depende para elaborar un manual de puestos. Estos son básicos para saber cuáles son las funciones, responsabilidades y a partir de ello también delegar, encontrar candidatos, ubicar de alguna manera dónde está en el organigrama, etc. Y bueno, un manual que es muy importante también es el de operaciones. Cuando hablamos de operaciones son todas las operaciones medulares de la organización, las operaciones que son rutinarias, algunas que son especiales o reportes que son generales o algún que se hace de manera anual, etcétera, también se puede documentar en este manual de operaciones. Entonces, son como muy importantes cada uno de ellos y va a depender nosotros de la capacidad y del tiempo que nosotros nos dediquemos de alguna manera en sistematizar. Entonces, voy a tratar de hablar sobre los 3 que considero como los más importantes en cualquier tipo de organización. Entonces, una ventaja de los manuales es que siempre nos va a dar una fuente constante sobre el trabajo para ejecutar. Si no nos da eso, si nosotros hacemos manuales que muchas veces es para un solo evento, pues nos sirve ahí, pero nuestra información muchas veces trabajamos demasiado para un solo evento que ya no se va a repetir en la historia de la organización. Entonces, a lo mejor ahí nos puede servir un instructivo, algunos pasos, etcétera, ¿no? Cuando hablamos ya de manual, sí tiene que ser algo más permanente, algo a largo plazo y que nos sirva de evidencia. Siempre es importante que cuando establecemos cualquier tipo de manual, estos estén alineados a la parte institucional de los objetivos, políticas, procedimientos, funciones, normas que se establecen dentro de la organización. Y hay que revisarlos dentro de la misión, visión, valores, todo lo que nosotros tenemos de alguna forma en la organización que estén acordes. Esto también nos puede ayudar a evitar discusiones o malos entendidos en las operaciones. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones empezamos a ver que un área piensa dónde termina su función y otra cree que inicia más atrás o más adelante, o hay procesos donde hay hoyos negros o no se saben hacia dónde van. Por eso es importante el manual para asegurar la continuidad y coherencia en procedimientos o en pasos, ¿no? Nos va a ayudar también a incrementar la coordinación entre las áreas en el trabajo realizado y creo que también nos puede ayudar en un momento dado para delegar en forma efectiva. Si nosotros sabemos las funciones de cada uno de nuestras personas que colaboran con nosotros, etcétera, podemos también a lo mejor delegar, empoderar o hacer actividades de alguna manera hasta de desarrollo con ellas. Algunos requisitos que se requieren en la parte de los manuales, bueno, que se escriban de forma sencilla y clara. Es muy importante a veces que las definiciones que parecen muy obvias hay que ponerlas en el manual, ¿no? Entonces hay ocasiones que hay definiciones que son solamente coloquiales dentro de la organización, que otra organización no le entiende o alguna persona que llega nueva no le entiende. Entonces, bueno, hay que definirlas bien y para que todos tengamos el mismo sentido del concepto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ese es como muy importante. A veces definir también dentro de los manuales el puesto, las responsabilidades, quién está operando, etcétera. También nos puede ayudar algunos apoyos visuales como son organigramas, diagramas de flujo, formatos, a lo mejor algún flujograma con algunas imágenes, quizá puede ser hasta una especie de video. Ahora que tenemos mayores recursos en la parte de sistemas, podemos apoyarnos con muchos elementos que antes en papel no se podían hacer porque pueden ser a veces más interactivos, ¿no?
También en esta parte es importante cuáles son los manuales que vamos a distribuir de forma general, cuáles son por áreas, ¿no? Si todos vamos a tener acceso a ellos o vamos a tener acceso limitado de acuerdo a las normas. A veces son por seguridad, a veces es porque es demasiada información, etc. Cada organización va a considerar cuáles son los elementos en los cuales se manejan estos manuales, ¿no? Si todos pueden tener acceso o solamente voy a poder tener acceso de acuerdo a mi puesto o a mi área a ciertos manuales que me competen, ¿no? Esto es importante también, que actualicemos los manuales. Los manuales no tienen que ser estáticos, son dinámicos también. Entonces, si nosotros hacemos alguna modificación a lo largo de los meses, o hay un paso que eliminamos, o hay un formato que cambiamos, también el manual se tiene que actualizar y se le tiene que dar una versión nueva, ¿no? O sea, no tenemos que eliminar de forma general todo el manual y empezar de cero, sino irlo actualizando, ¿no? Ahí, la parte también de que quede la evidencia de lo que hicimos anteriormente, eso es muy importante para saber cuáles son los avances y ver de alguna manera si vamos en el camino correcto. A través de estas actualizaciones no son cualquier cosa, también las tenemos que saber comunicar estas revisiones y estos cambios a la organización. Puede ser a través de algún correo, algún anuncio, alguna reunión, etcétera. Va a depender la comunicación organizacional que se tenga dentro de la organización para saber cuál es el medio donde es lo más fácil saber hacerles llegar estos cambios, ¿no? Entonces, a veces los hacemos en la red, hay un área que los hace o el área los hace, pero es importante saberlos comunicar para que cada uno de nosotros tengamos o no la visión de este proceso, saber que hubo cambios, ¿no? El manual de organización es uno de los más importantes, considero, porque nos va a dar los elementos de los antecedentes, el marco referencial legal, ¿no? De donde se establece las atribuciones, la estructura orgánica, nuestro organigrama general, ¿no? O de forma específica, de acuerdo con como lo detallemos, nos va a dar elementos de misión, visión y funciones organizacionales. Va a comprender en algunos casos también una descripción de puestos muy detallada, u otro puede ser un directorio de organización. En algunos se puede presentar hasta fotografías, números telefónicos, etcétera. Va a depender cuáles son las características y elementos que queremos transmitir internas y externamente a través de este manual o a través de estos formatos. La importancia de este manual pues nos va a ayudar tanto para organizar, como su nombre lo indica, pero también para a veces darle inducción al personal que se integra de reciente ingreso, para orientarlo en sus funciones y responsabilidades y cargos, ¿no? Pero también si tenemos personal que ya está instalado, que ya tiene tiempo, saber delimitar y determinar las funciones específicas, su responsabilidad y sus líneas de acción en algunos casos y su nivel de autoridad en el cargo. Y así vamos delimitando también una persona a tal cargo tiene ciertas responsabilidades, requiere ciertas habilidades, etc. Nos puede servir hasta en algunos casos para planes de vida y carrera, etcétera, y también apoyar programas de capacitación. Si yo veo que no cubro el perfil completamente o el cargo o alguna habilidad me falta o quiero desarrollarme hacia otra área, pues muchas veces si ubico el perfil de puesto, ubico la descripción, me voy a poder de alguna manera solicitar, o la persona que está apoyándome arriba de mí, coordinando, puede revisar esos puntos. Cuando hablamos de procedimiento, es muy importante ubicar lo que va a ser algo como una serie de pasos que se tienen que seguir en el desempeño de un puesto para lograr un objetivo. Hay que recordar que estos procedimientos pueden ser dentro de un área o pueden abarcar varias áreas en la organización. Hay procedimientos, por ejemplo, puede ser la elaboración de una nómina que se
enfoca desde donde se generan las incidencias o las personas que ingresaron, que puede ser en diferentes áreas, hasta la persona o el área que elabora la nómina, hasta quien la aplica, ¿no? Y cierra su proceso, ¿no? Entonces van a ser a veces en varias etapas este procedimiento y van a estar incluidos a veces una, dos o tres personas que son de diferentes áreas dentro de la organización. Entonces, sí necesitan saber cuál es el precedente y dónde continúa después de que termina la acción, y muchas veces esto nos puede orientar o ayudar, ¿no? En caso de dónde seguir hacia adelante o dónde revisar hacia atrás para, en caso de algún error u omisión, a dónde me dirijo, ¿no? Entonces, nos van a establecer estas guías de acción, ¿no? Dentro de la organización durante un proceso o alguna actividad, ¿no? No importa el tipo de nivel jerárquico que se tenga, siempre se van a establecer procesos y siempre vamos a tener algún procedimiento. Algunos procedimientos son más cortos que otros, algunos requieren 3, 5, 6 pasos y otros podemos requerir hasta 20, ¿no? O sea, en procesos muy largos, donde requerimos el inicio, el fin o el post, ¿no? A veces vamos a requerir 20 pasos, 3 hojas o varios formatos que se van incluyendo a lo mejor en un proyecto, en algún presupuesto anual, etcétera. Son varias áreas las que se integran, etcétera, en un presupuesto maestro. Entonces, cada uno de ellos va a requerir como ciertas habilidades y ciertas responsabilidades que cumplir en estos procedimientos largos. Entonces el nivel jerárquico muchas veces no es tan importante como es cubrir un proceso o un procedimiento de inicio a fin. Sin embargo, hay que reconocer que los niveles operativos se requieren mucho más los procedimientos porque se atienden más cosas, porque se resuelven más problemas de primera instancia, porque es el contacto muchas veces directo al exterior. Por muchos elementos, de alguna manera, en el nivel operativo se requieren más procedimientos y se requieren más líneas a veces de acción, documentarlas. Entonces el manual de procedimientos nos va a incluir diferentes procesos, diferentes etapas en orden cronológica y secuencial de las operaciones que se van uniendo concatenadas entre sí y que van a ser una unidad para una función, actividad o tarea específica. Entonces, si nosotros pensamos en un reclutamiento y selección, pues a lo mejor hacemos un solo procedimiento en reclutamiento y selección, si lo queremos armar así, y contratación, o podemos hacer 3, ¿sí? Entonces va a depender muchas veces de la organización. Si el procedimiento es muy largo, entonces a lo mejor lo parto en 3, o si es corto, a lo mejor hago uno solo y la misma persona lo elabora de principio a fin. Bueno, entonces va a depender de las necesidades de la organización, a veces cómo armamos estos procedimientos o el tamaño de estos procedimientos. Entonces, entre más complejo sea el procedimiento, muchas veces se requieren mayores elementos y se tienen que describir de forma más detallada, ¿no? Incluyendo formatos, incluyendo lo que les comentaba como en el anterior manual, definiciones, incluyendo responsables, ¿no? Toda esta parte y apoyos visuales si son necesarios, cómo se llenan. A veces un formato lo vemos muy obvio, pero dentro de nuestra área, pero si llega otra persona a llenarlo de una área externa o de una persona fuera de la organización, a veces no es tan sencillo, ¿no? Entonces, la importancia del manual de procedimientos va a ser un medio valioso dentro de la organización para comunicarnos también. Nos va a servir para describir la secuencia lógica y de forma concatenada de nuestras actividades, operaciones. Nos va a dar el quién, el cómo, el cuándo, dónde y el para qué de realizarse. Aquí muchas veces sí nos implica que a veces separemos dentro del procedimiento las áreas o las describamos bien, las áreas que intervienen. Aquí es importante también que nosotros ubiquemos las áreas de rutina
de niveles jerárquicos y las áreas que corresponden para que cada uno de ellos ubique cuáles son sus procedimientos o procesos más importantes para que se documenten. Si son procesos o algún evento que solamente va a tener una sola ocasión y no se va a repetir a lo mejor ni el siguiente año, etcétera, muchas veces no es necesario hacer un procedimiento. A lo mejor hacemos unos lineamientos, a lo mejor hacemos una diagramación o hacemos algo diferente que sea más sencillo, pero si nosotros sabemos que son procedimientos de rutina, lo mejor sería documentarlos y hacer un procedimiento importantes. ¿Para qué? Para que nos ayude tanto a mejorar, evitar fallas y por lo tanto tratar de incrementar la eficiencia y la productividad. Otra cuestión muy importante es uniformar y documentar las acciones. No importa el área, si nosotros ubicamos responsables, si ubicamos tareas y funciones que tienen que realizar cada uno en el proceso, en el procedimiento, nos van a ayudar a ubicar quién es el que tiene que llenar, el que tiene que firmar, el que tiene que autorizar, el que tiene que archivar, etcétera, y a partir de ello vamos nosotros deslindando, pero también vamos operando de alguna forma más eficiente nuestra forma de documentar y nuestra forma de llevar a cabo un procedimiento. Siempre tiene que saber qué es lo que queremos informar, ¿no? En esta parte, cuando queremos hacer un procedimiento en la organización, para cuál es su finalidad y qué es lo que nos lleva y qué es lo que nos va a poder lograr esto. Si no es importante, si no es trascendental, si no tiene agrega valor en la organización, creo que eso muchas veces no se tiene que documentar, y lo comentábamos en la diapositiva anterior. Si es un evento aislado, si es un evento, etcétera, que ya no se va a repetir, pues tampoco tendremos que buscar a lo mejor una forma o lineamiento, algo más sencillo, algo más dinámico para poder llevar a cabo esto. Si ya es un evento que se repite año con año, que es un evento importante de trascendencia, una conferencia, algún congreso, etcétera, y sabemos que lo vamos a repetir el siguiente año, creo que sí es importante que lo documentemos para mejorarlo el siguiente y para ver dónde podemos nosotros hacerle adecuaciones, donde en el momento de operarlo tuvimos ciertos problemas o fue muy eficiente o algunos pasos dejaron de ser viables, ¿no? Ya en la parte de la operación, ¿no? Nosotros lo pusimos a lo mejor documentado por escrito de una manera, y al momento de operar vimos que cambian algunos pasos. No importa que se vaya a hacer el siguiente año, si nosotros hacemos la modificación, etcétera, va a ser muy importante en el manual de procedimientos. Bueno, esto es la parte del manual de procedimientos. Cuando hablamos ya de políticas, son como aquellas guías de conducta, ¿no? Como lineamientos generales que nos sirven para cualquier tipo de acción dentro de la organización. Estas políticas siempre lo más recomendable es que se manejen por escrito y se den a conocer. Por supuesto que sean congruentes con los objetivos, planes de acción, las áreas, la misión, etc. Y siempre vamos a dejar un poco el margen de responsabilidad individual en su interpretación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un manual de políticas, pues va a ser un documento que va a integrar todas las políticas de forma general que se llevan en la empresa o que se establecen en la organización. Por lo tanto, estas políticas siempre es importante que las demos acorde a nuestras funciones, ¿no? A la misión, a la visión, a los valores, ¿no? Porque son una actitud de la organización. Entonces nos reflejan la actitud de la organización y se tienen que establecer estas políticas de forma general. En muchas ocasiones se van acompañando también de los manuales de procedimientos. A veces en un proceso, un procedimiento, nóminas nos dan una política, ¿no? Y nos dicen, la política, por ejemplo, del cierre de nómina puede ser que es el día 10, o el pago de facturas a proveedores puede ser el día
30 de cada mes o los viernes, ¿no? Entonces, eso se establece muchas veces en políticas y a partir de eso son lineamientos en acción. ¿Cuál es su importancia? Pues dar un marco de referencia para las acciones administrativas. Muchas veces puede ser acciones que nosotros sabemos que se repiten de forma rutinaria o a veces algunos casos especiales, ¿no? Entonces nos puede ayudar como un recurso para orientar al personal. 1, en su actuación, o 2, para la toma de decisiones también. Entonces yo tengo algún conflicto de interés, dónde se da, cómo se da, definirlo muchas veces en algunas cosas antes de que suceda para que se vaya normando. Y si nosotros tuvimos algún evento que nos da cierta experiencia en la organización desagradable, muchas veces necesitamos documentarlo también o normarlo. También nos puede ayudar tanto a personal en cargo o administradores tener que repetir, dar explicaciones o instrucciones similares, porque gracias a estas políticas nos dan el marco normativo de la organización. Entonces, considero que estos son los 3 manuales más importantes en cualquier tipo de organización. Cada uno de nosotros tendría uno que revisar y tendría uno que ver su importancia dentro de la misma y ver dónde empezamos a documentar, y si ya tenemos algunas áreas documentadas, ¿por qué no documentar todo lo demás, ¿no? Porque nos ayuda para que tengamos una organización con mejores sistemas, con mayor sistematización de nuestra información, aportando capital intelectual, conocimiento a la misma. ¿Hay alguna recomendación de bibliografía sugerida? 2 son muy sencillos, ¿no? Y que nos sirven directamente para elaborar manuales. Hay un libro de Joaquín Rodríguez Valencia que lo pueden conseguir en librerías o en internet, a veces también están en ebook. Cómo elaborar y usar los manuales administrativos. Es un libro pequeño, no es un libro grande, es muy dinámico y nos van dando los diferentes elementos de los manuales, etc. Hay otro de Martínez Álvarez, esta es una 3ª edición, que ya tenía algunas otras de Panorama, los 2 son mexicanos, ¿no? Estos que menciona. Y hay otro libro que es un poquito más extenso en sus conceptos, que es Organización de Empresas, de Benjamin Franklin. Nos suena un poco así como de inventor, pero así se llama, Benjamin Franklin, que también este texto es un poco más extenso y tiene muchas otras más fases, entonces también les puede apoyar, a veces para darnos una idea como del procedimiento, del formato, de la definición, qué tiene que incluir, etcétera, y te va dando diferentes elementos. Bueno, pues muchas gracias, maestro Efraín, le agradecemos la información que nos acaba de compartir. Creo que es una información que nos va a ayudar a tener una administración, una organización pues más sólida y con un perfil, digamos, ya más ordenado, ¿no? Los seguimos invitando a que se sumen a la Red Hoja, compañeros y compañeras. Recuerden que si tienen una organización de jóvenes, liderada por jóvenes entre 18 y 35 años, estén trabajando en temas ambientales, pues la Red Hoja es para ti. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y el canal de YouTube, donde vas a poder encontrar este webinario y muchos más. Agradecemos a todos ustedes la escucha y su tiempo y que tengan un excelente día. Hasta luego.